Hay varias lecturas de la tragedia espantosa que ocurrió en Sociovivienda. Varias lecturas que sí van direccionadas al aspecto de seguridad, a la desatención en general que han vivido estos barrios, los barrios populares, Sociovivienda como en este momento el elemento más visible de la toma de los barrios populares. Antes lo había sido el Recreo en Durán, antes lo habían sido algunos otros barrios, algunos otros lugares donde el abandono del Estado, el repliegue de la presencia pública, de la presencia del Estado en sí, el Estado en todas sus facetas, en las facetas de bienestar social, en las facetas de seguridad, en las facetas en las que el Estado interviene para recomponer el tejido social o para mantenerlo vigente, para fomentarlo, para construir y resanar los lazos de unión que existen entre estas comunidades. Ese abandono, ese repliegue del Estado ha dado chance, ha dado cancha para que muchas cosas sucedan. Entre esas, esta que propone Patricia Sánchez. ¿Cuánto afectó la movilización de las personas que se encontraban en las zonas de riesgo? Recuerden ustedes que Sociovivienda es un programa de vivienda popular que recibió a estas personas que habitaban en las zonas de riesgo de Guayaquil, en las orillas de los esteros, etc. ¿Cuánto incide el desarrollo urbano, la lógica de desarrollo urbano que se implementa en la construcción de estos barrios populares, en el rompimiento de esos lazos que comunican a través de las identidades a las poblaciones? Eso uno. Luego hablaremos con Patricia también de cómo fomentar la recomposición, cómo parchar aquellos agujeros que empezamos a percibir en los tejidos de los barrios populares y de la sociedad en general. Ya está conmigo Patricia, la voy a poner pidiéndole disculpas, Patricia, por tomarme estos 8 minutos de atraso, pero siempre usted sabe que es un gran placer para mí conversar con usted. Gracias por estar en la contra, querida Patricia. Para mí también es un gran placer, Fernando, estar con ustedes, con la calidez y con la claridad con la que ustedes enfocan todas las problemáticas. Bueno, estoy lista. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los que nos están escuchando. Patricia, usted ha leído las realidades sociales durante décadas y la que nos presenta hoy el país es una realidad profundamente dolorosa, por donde se la mire. Porque si uno la mira desde la construcción social es dolorosa y no parece haber un esfuerzo tampoco desde lo público. Si uno lo mira desde seguridad, tenemos hablando media hora con Felipe Vega sobre los errores que no permiten que el gobierno tome presencia y desde las lógicas de militarización de los barrios populares, se aleja un poco de este deseo de recomposición del tejido, esta visión del gobierno que se está proponiendo en entrevistas y en las vocerías que determinan. Bueno, yo creo que sí, es verdad, en este momento todos los ecuatorianos, y no solo los ecuatorianos, del mundo entero, está consternado, nos ha caído como una bofetada muy dura toda la realidad que está pasando en el Ecuador y sobre todo en los asentamientos populares, estos barrios que han sido tomados por las mafias criminales, por las economías criminales y que están acabando con, yo diría ya, la segunda generación de jóvenes, ¿no? Es terrible la situación, yo la conozco muy de cerca desde que comencé a estudiar arquitectura a los 18 años y un profesor tuvo la sapiencia de mandarnos a ver qué es lo que pasa con los pobres, cómo viven los pobres. Entonces pisé el suburbio y desde ahí he seguido la trayectoria de esta parte de la ciudad que así como dicen las minorías, y dentro de las minorías están las mujeres, los grupos LGBTI, los afros, los indígenas, o sea, que terminan siendo mayorías, ¿no? Así también yo me dediqué a esta parte de la ciudad ilegal, entre comillas, la ciudad informal,
la ciudad que crece de abajo hacia arriba, que crece sin planificación. Bueno, a darle el seguimiento. Comencé en el suburbio, o sea, con los primeros asentamientos en el suburbio, y estoy ahora en Ciudad de Dios, que son los últimos asentamientos, los que se están dando ahora, y he visto cuál ha sido la trayectoria de estos sectores y las lógicas que están atrás de la reproducción de estos sectores que son sólidas y son fuertes y no han cambiado. No han cambiado desde los años 50, que nacieron. Yo les estoy dando seguimiento a partir de los 80. Ahora, entonces, lo que estamos viviendo ahora, tiene sus explicaciones. Y tiene sus explicaciones absolutamente racionales, que ni siquiera muchas de ellas o sea, son reflexiones profundamente teóricas, antropológicas, sociológicas. Sí, son explicaciones de ese carácter, pero no es que tengan la necesidad de intervenir ahí grandes teorías urbanas, sociológicas para entenderlas. Creo que hay mucho del sentido común que la gente tiene, que las vive y que las ha explicado y que las hace parte de su relato también. O sea, yo tengo que anteceder a la situación que estamos viviendo ahora unas condiciones que son básicas para entender lo que estamos viviendo ahora. La primera es que la población afro, los pobres en general y la población afro en particular, viven una exclusión social, una segregación racial y espacial pero muy profunda, muy estructural. Hay racismo, hay profundo racismo solo por el hecho de ser negros, así como hay machismo, por ejemplo, contra las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. Acá hay racismo, un profundo racismo solo por el hecho de ser negros, por tener la piel negra. Y claro, también tiene raíces coloniales, porque los negros estaban en la colonia, eran los esclavos. Entonces, estos ciudadanos, ¿no?, disminuidos por esclavos y por negros, son todavía rezagos muy profundos de racismo y de colonialismo que todavía en nuestra sociedad y todavía los vivimos. O sea, no es casual la exclusión y la segregación social de los afros. ¿Y por qué ahora las políticas criminales se ensañan fuertemente contra este grupo de población? Estamos malentendiendo la necesidad de seguridad, Patricia. Para entrar con lógicas de seguridad, ¿qué es lo que está haciendo falta? ¿Cuáles son los ingredientes que no se están tomando en cuenta para poder primero pacificar y luego reconstruir estas dinámicas populares en nuestros barrios? Fernando, ¿te parece que hablemos un poquito de las condiciones para poder terminar en esta pregunta? ¿Cómo no? Por supuesto. Sí. ¿Necesita, Patricia, que ponga en pantalla el No. Yo solamente quiero poner en contexto cosas como que en Guayaquil viven 250,000 afros. Es muy grande la población que vive y es correcto, muy grande la invisibilización que se hace de esa población, ¿no? O sea, sí, son 250,000. No son 4 negritos tiguerones que están metidos traficando cocaína en sociovivienda. No, es toda una población. Son 250,000 personas afros que están viviendo en Guayaquil, que están ocupando además los lugares más deprimidos de la ciudad. Ocuparon por mucho tiempo y siguen ocupando. No es que eso no es un fenómeno que ha terminado. Las orillas de los esteros, por ejemplo, del estero salado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué justamente las orillas del estero salado? Recordemos que en los años 60, 50, 60, hubo el boom del banano, una migración muy grande hacia la ciudad de Guayaquil. El suburbio se llenó en apenas 2-3 años, ¿no? Las más altas tasas de crecimiento de la ciudad se dieron en esos años. La población venía directamente de la desestructuración de las haciendas, reforma agraria también, de Esmeraldas, y venían y se localizaban en el suburbio. Y bueno, y esa población fue haciendo su vida, rellenando el suburbio. Hay una foto muy interesante de las que mandé para que después podemos revisar las fotos, ¿no? En las que se ve
cómo el estero ha cambiado, cómo el estero ha ido evolucionando desde los años 50, 60 y cómo es ahora, cómo es el suburbio ahora. Entonces, vemos cómo este suburbio, que es justamente donde se desarrolla el proyecto del que vamos a hablar, que da paso a Sociovivienda, se va construyendo con el esfuerzo de la gente. O sea, la gente puso la piedra sobre piedra, primero desbrozó el manglar y después piedra sobre piedra puso ladrillo sobre ladrillo, bloque sobre bloque, hasta terminar y hacer sus casas. Muchas casas, todo lo que vemos ahora como suburbio, la calle Portete, la calle 17, la 25, etcétera, todo eso era manglar. Y todo eso se construyó sobre el esfuerzo de las familias. Y es ahí, ¿no?, en donde se construye el tejido social. Por eso para mí era importante hablar esto. El tejido social se construye durante mucho tiempo, 20, 30 años, 40 años. Ahí es donde se construyen los lazos de amistad, de comunidad, de dirigencia, de liderazgo, de gestión. Ahí se desarrollan las capacidades de participación y de representación de la gente, las capacidades políticas reales. Ahí se van desarrollando las potencialidades individuales y ahí es donde la gente va aprendiendo a trabajar y después vender su fuerza de trabajo que las ha comenzado a gestionar en esa universidad de la vida. Y bueno, y entonces en ese contexto de absoluta pobreza, de escasez de acceso a la vivienda estructural y de años, ¿no?, llega un proyecto que pretende darles mejores condiciones de vida a la gente y recuperar el estero salado. Y opta por la peor de las políticas, su desplazamiento. Y entonces, cuando se desplaza esta población y se crea y se genera para su reubicación un plan habitacional al otro lado de la ciudad, porque estamos hablando del suburbio, y se crea al otro lado de la ciudad, pero al otro lado y en las márgenes de la ciudad, un programa como lo es Sociovivienda, sin agua, porque la gente se cambió sin agua, sin escuelas, sin vías, sin transporte, sin nada, la cambiaron a la gente allá. ¿Qué es lo que pasó? Desde el primer día, ¿qué pasó? Se rompieron esas redes sociales que la gente las había construido durante 30 años, la dejaron sin trabajo porque la gente vivía del estero, echaba sus redes al estero, sacaba su producto, se alimentaba parte de eso, otra parte la ofrecía en el mercado. Dejó de ser el estero y esos espacios, el lugar donde los jóvenes se bañaban, estos lugares no tienen, el suburbio no tiene parque, el suburbio no tiene parque, el suburbio es una masa de cemento, no tiene ni árboles, ¿no? El estero era su espacio de recreación, su espacio de vida, su espacio de ser ellos, nadando en aguas contaminadas, pero de ser ellos. ¿Ah? Ay, caray, pero qué difícil lo que me plantea Patricia, porque, a ver, pienso en las personas en general en zonas de riesgo, ¿no? Aquellos que se posicionaron sobre la quebrada, incorporaron la quebrada a su dinámica social, a su dinámica de barrio. Aquellos que se posicionan sobre el estero, incorporaron el estero a sus dinámicas de barrio, pero al final son zonas de riesgo y estas personas debería, o las ciudades con una debida planificación deberían buscar una reubicación para alejarlos del riesgo que representa estar en una ribera. Fernando, ¿sabe qué decía la gente? Yo trabajé mucho con la gente, la resistencia. ¿Sabe qué decía la gente? Y era la gente, no era Patricia Sánchez. La gente decía, a ver, aquí yo tengo un patio, acá yo tengo otro terreno, acá la familia de acá no puede donar esto. O sea, la gente decía, los que necesariamente tienen que salir porque están en el agua, porque no hay ninguna condición para que se haga el parque lineal. La gente no se oponía al parque lineal. La gente decía, los que necesariamente tienen que salir, que se queden aquí mismo, en el barrio, ¿no? Okay. Acá, la manzana que está acá vacía, donde no sé cuánto, donde fulanito, donde está, acá tenemos espacio, acá hagamos bloques, acá hagamos departamentos, acá hagamos, la gente daba 100,000 soluciones. Por eso le digo, Fernando, no es cuestión de ser el doctor en antropología, sino la misma familia que tiene toda una práctica de generar su hábitat durante mucho tiempo. Ellos tenían las soluciones, decían, no, aquí hagamos, esto sí aprendieron, hagamos asentamiento in situ. Esto sí es un concepto académico, ¿no?
Y yo me acuerdo de haber participado en reuniones con las autoridades y ellos decían, vea señora subsecretaria, hagamos reubicación in situ. Y la subsecretaria se la quedaba viendo y no entendía nada, no entendía ni jota. ¿Por qué? Porque en la agenda del proyecto X estaba la construcción de 5.000 viviendas como un programa habitacional que las conocemos en el mundo académico como los macroproyectos de mini viviendas y que responden tanto a la política urbana de desplazamiento como estos macroproyectos de mini viviendas responden no pues a una política perversa de un ministro que quiere hacer esto, no, responden a una lógica de crecimiento de las ciudades, de desarrollo urbano de las ciudades que viene paralelo o concomitante al neoliberalismo. O sea, así como el neoliberalismo se manifiesta en ajustes del presupuesto del Estado y de poca inversión social, el neoliberalismo en el campo urbano se manifiesta como la que hay que generar riqueza, hay que acumular riqueza fuera del Estado, desde el mercado, y ya no es la industria, ¿no? Como fue en los años anteriores, es el desarrollo urbano, es los megaproyectos urbanos y son los macroproyectos urbanos de mini viviendas en donde se tiene que generar riqueza. Y esta es la lógica de las políticas urbanas y de vivienda actuales en Europa, en los Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y también en el Ecuador, a partir de los 90, con la instauración del neoliberalismo. La cosa es que, ¿qué destruye esto? Justamente esta política de mercado, de viviendas terminadas, de viviendas producto para la venta, destruye el proceso de construcción histórico de las ciudades en América Latina, que son las ciudades y las viviendas como proceso, en donde no ha estado ausente la planificación. La planificación también de la primera década del estado de bienestar ha estado presente. Sauces, Ciudadela, ¿cómo se llama esta? La del sur, bueno, todas las del sur, Pradera, todo lo que ha sido producción estatal de la vivienda. Es una producción del Estado. Pero se nota, claro, pero se nota más orgánica con la ciudad que la envuelve, ¿no? O sea, al final del día, ese es un poco el planteamiento. ¿Cómo hacer? Exactamente. Entonces, ¿qué es? Cuando usted me pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque no podemos seguir dejando que la gente viva en riesgo. Claro, no podemos dejar que la gente siga viviendo en riesgo. Tenemos que planificar las ciudades pero dándole espacio a la gente. Imagínense que entre las noticias terribles, ¿no? Se presenta una foto así, con un arsenal y atrás los bloques, que fueron unos bloques de vivienda, en sociovivienda, que fueron entregados hace 2 semanas, hace 3 semanas, antes de la primera vuelta. Los bloques se acaban de entregar. Es la política de vivienda actual, porque no estamos hablando de la del gobierno pasado, ni la de esa, y esa es la que tiene la culpa. Es a la política de vivienda en sí. Entonces, en esos bloques, la foto con un arsenal adelante decía que en esos bloques recién entregados se había requisado un arsenal de viviendas. ¿Cómo es posible que no sepan quién vive en esa casa? ¿Cómo viven? ¿Cómo fueron entregadas? ¿Cómo fueron gestionadas? Y aquí es donde digo, programas de vivienda, políticas urbanas y políticas de vivienda y programas de vivienda que estén articuladas con la demanda. No puede ser que el constructor haga casas que no sabe para quién y que después venga el político de turno y diga, en el momento de político X, que diga, bueno, estas casas se van a entregar así, vienen las casas. Claro, ofertan 600 viviendas casas previo a la votación de la primera vuelta. ¿Y quién cree que va a entrar a esas casas? ¿Va a ir Fernando a ocupar esas casas? ¿Va a ir Patricia? No, van a ir las familias que están ahí. ¿Y cuáles son las familias que están ahí? Las familias que ya están articuladas a las mafias. Entonces, qué gran error. Y hay que decirle al señor ministro que él ha inaugurado casas, ¿no? Para que sean las bodegas de las armas de las mafias que están operando en esos barrios, porque ni siquiera se han dado cuenta que esos barrios están tomados por las mafias.
¿Qué incidencia tiene? Yo conversaba ayer con mi papá, también constructor, y nos planteamos qué incidencia tuvo en el momento, en el desarrollo de Sociovivienda, por ejemplo, esta bronca sostenida que hubo entre el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil, que de alguna manera no permitió que todas los servicios que se habían planificado se dieran de forma inmediata, o la imposibilidad de registrarse en el registro de la propiedad de algunas de las viviendas. Eso determina también que la gente al final termine por salir del barrio y dejarlo o alquilar en las casas y ya uno, digamos, no siendo el propietario, ya no sabe a quién alquila. Es que yo trato de verdad de entender todos los ingredientes que confluyeron en este escenario catastrófico, Patricia. Bueno, le cuento que Sociovivienda 1, 2, 3, 4 y la quinta, los últimos bloques de ahora, se construyen sobre terrenos de la cooperativa Francisco Jacome. Usted sí conoce la cooperativa Francisco Jacome. La Pancho Jacome, sí, claro. La Pancho Jacome en los años 80 ellos ganaron una lucha legal y ganaron la propiedad de la tierra de alrededor de 800 hectáreas de suelo de una ex hacienda que le pertenecía a la entonces madre del vicealcalde Chiriboga, ¿no? Él era, él aducía y defendía eso como el propietario. Entraron en un proceso legal y la cooperativa Francisco Jacome le gana la propiedad. Pero como el señor Chiriboga era el vicealcalde, ¿no?, jamás la cooperativa pudo inscribir esa propiedad a su nombre. Y eso quedó en el limbo. Pero además había el ejército, era el que hacía en esa época la guardia de choque de los pseudo propietarios que eran los familia Chiriboga Parra nos estamos. Chiriboga Parra, sí, exactamente. La viuda de Chiriboga Parra, ella era la que asomaba como propietaria y estaba todo esto a nombre de una empresa, Alitic, algo así. Entonces, los militares eran los que se quedaron resguardando eso. Y llega un momento en que el proceso avanza y llega hasta la última instancia, en donde ya no le quedaba más al señor alcalde que inscribir, o si no, él tenía que irse por no acatar resolución de autoridad, irse a su casa. Y esto más o menos estoy hablando del año de 2004, 2005. Entonces, ¿qué hace el ejército? Le dona, ellos estaban ocupando, Aditic le hace una donación al ejército y supuestamente el Midubi le compra al ejército estos terrenos. Pero ahí hay un entramado y hay un proceso de muy entramado de propiedad de suelo que todavía no lo han podido resolver. Y por eso la gente no tiene escrituras. ¿Y quién defiende una casa que no tiene escrituras? Y sin escrituras no tengo luz, y sin escrituras no puedo acceder a un medidor de agua. Entonces, nuevamente, desde el inicio estamos sujetos a estas mismas lógicas de informalidad de las que se buscó abstraer a estas personas. Bueno, yo estoy escribiendo mi tesis doctoral y una de las tesis centrales es que la informalidad opera no solamente en el mundo legal, no solamente en el mundo ilegal, sino en el mundo legal. O sea, que toda la ley, todo el urbanismo legal funciona con absolutamente muchas, infringiendo muchas de estas regulaciones y también utiliza muchos de estos resquicios ilegales, ¿no? Entonces ahí está el Estado ofreciendo una política pública que se supone que es legal en terrenos que tienen un conflicto de suelo, que no le permiten a la gente tener el principio uno de una política de vivienda para sectores pobres, que es la seguridad en la tenencia de su suelo. Claro, dame algo que me permita a mí saber que soy el dueño de este techo, ¿no? Y para que lo pueda defender. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora?
o sea, con muchos vacíos, este conflicto, respondiendo a su pregunta, el tema de el conflicto entre poder local y poder nacional. Yo prefiero hablar de conceptos más institucionales y no de personas, ¿no? Porque las personas son temporales. Entonces, claro, no, estaba tratando de darle contexto a todos estos elementos. El conflicto entre poder local y poder nacional en el Ecuador es parte de la política, ¿no? Y entonces siempre este conflicto es lo que va a definir quién es el que tiene la hegemonía sobre los territorios y finalmente, al tener la hegemonía sobre esos territorios, lo que tiene es el control del voto, ¿no? Entonces, el conflicto entre el poder nacional, que estaba definido por el presidente Correa en esa época, y el poder local, lo que se definía era finalmente quién va a seguir controlando el voto. Y en ese conflicto político, la gente más pobre es la que sale perdiendo. Ahora, las lógicas de diseño urbano traen escondido este propósito. Generalmente, cuando uno ve a una autoridad o local o nacional proponer una nueva ciudadela de viviendas populares, tiene escondido el propósito de poder controlar el territorio para direccionar hacia él los votos. No, no necesariamente, no, pero hay condiciones que van, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Todos los sectores toda la zona de crecimiento informal que es hacia el noroeste de la ciudad, se la hace bajo unas lógicas que no tienen nada que ver con la conquista del voto, porque son generadas por la misma gente y sí, hay muchas mafias de tierra, o habían, ahora son otro tipo de mafias las que están en el territorio. Pero no necesariamente hay una agenda escondida. Lo que sí pasa es que en el proceso y en las dinámicas se van articulando esos intereses, ¿no? Okay. Eso es lo que entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Los planificadores y la gente que quiere trabajar en la ciudad. Lo que tiene que tener claro es que tenemos que tener los ojos abiertos, poner los pies en el territorio, ir leyendo e ir poniendo la lupa sobre los procesos territoriales que se dan en el territorio y tener la capacidad de leerlos y de interpretarlos. O sea, no se puede hacer desarrollo urbano si es que usted no está en el territorio y no conoce la realidad de lo que está pasando en los territorios, ¿no? No se puede hacer. Ahora, Patricia, estamos ante un escenario tremendamente grave que tenemos que resolver. No podemos buscar mucho las causas en el pasado, en las formas como se diseñaron, pero ahora creo que el real problema es cómo ingresa el Estado en sus distintas facetas, tanto locales como nacionales, a recomponer esto que... Si hablamos solamente de socioviviendas son 4.000 familias, no son más. Sociovivienda 2 son 4.000 familias. Y yo me conozco cada casa y cada rincón de sociovivienda, cada calle. O sea, yo trabajando como investigadora, no como ni ministra, ni subsecretaria, ni siendo frente de ningún frente de guerra, ni de nada. Yo como investigadora me conozco todo el barrio, absolutamente todo. Un país que ha hecho una declaratoria de guerra no tenga mapeado el territorio, ¿no? Y que pueda identificar en esas 4.000 familias aquellas que están sí integradas a bandas y a los grupos de delincuencia organizada. Le aseguro que no son más allá del 10% de las familias. ¿Y cómo es posible que no haya capacidad técnica y capacidad armada y policial y etcétera, etcétera? Yo ese tema prefiero hablarlo de lejitos, o sea, articularlo a la problemática, pero para mí, ese es un tema. Así como a mí, cuando hay gente que habla del tema urbano sin conocerlo, ¿no? Yo también soy muy respetuosa y de tratar de no hablar de las cosas en las que yo no he estudiado. Entonces, pero sí me llama profundamente la atención que en un barrio que es absolutamente posible conocer dónde, cómo están y cómo operan,
territorialmente no se lo haya hecho. Y claro, ¿por qué? Porque es mejor dejar que los negros se maten entre ellos, ¿no? O sea, así nosotros nos libramos de esto, de este mal social, y allá que se maten esto. Si hay ahora algún tipo de intervención en el sector, una intervención absolutamente errada, además, porque solamente es militar y no de las otras cosas que se podrían hacer, que ya vamos a poner unas 2 o 3 ejemplos, no más. ¿Cómo es posible que no se haya, vuelvo a decir, hecho una identificación? Por supuesto que lo que opera en ese barrio no es en ese barrio y yo ya limpio el barrio y ya desaparece el problema. No, hay articulaciones nacionales y hay articulaciones internacionales. Y no soy ingenua ni irresponsable para no reconocer esto. Pero el control territorial es una de las cosas por las que se debe comenzar, el control territorial, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Primero, lo que acabamos de hablar, o sea, resolver el tema de la legalidad de esas viviendas. Claro, resolver. Claro, es lo primero, claro. Es lo primero. Haz dueño al dueño, que el dueño va a proteger su espacio. Va a proteger su espacio. Segundo, crear las condiciones sociales en esos barrios para que los jóvenes tengan, mire, yo estoy trabajando con un grupo de jóvenes en Monte Sinaí. ¿Sabes qué es lo que piden esos jóvenes? Jóvenes que están prendidos, o sea, Monte Sinaí es otra zona muy dura y muy conflictiva. Y jóvenes que están perdidos en la droga. ¿Sabes qué es lo que me piden? Cuando yo les digo, ¿qué quisieras tú? ¿Qué quisieras? Si yo fuera presidente, ¿qué me pedirías a mí? Una consola de sonido, porque estamos haciendo música. Pero lo hacemos en este teléfono, Patricia, y me enseñan un teléfono de lo último. O sea, mi teléfono es básico, el de ellos es menos que básico, ¿no? Dice, estamos haciendo música. Luego te mando la canción, ¿no? Por favor. Sí, te mando la canción. Y es una canción con una letra, claro, de estas raperas, de estos hip hop, de estos que cantan los jóvenes ahora. Pero yo bailo feliz, ¿no? Pero es una letra con mucho contenido y con mucha esperanza de lo que ellos quieren de su barrio, de lo que ellos quieren de su familia. Y lo único que quieren es eso, una consola para producir mejor. Nada más. Para eso no se necesitan fusiles, no se necesitan armas, se necesita un Estado que active el arte popular. Se necesita gente que esté trabajando en los sectores, ¿no? Y que pueda tener la sensibilidad suficiente como para entender estas problemáticas desde abajo, desde la gente. Y claro, o sea, yo entiendo, seguramente les da miedo. Yo también tengo miedo. ¿Acaso yo no tengo ni chaleco de cartón para entrar a los barrios? O sea, tengo miedo, por supuesto. Pero tengo también formas de conocer esa realidad y de comprometerme con la gente para abrir espacios, ¿no? Abrir espacios de paz, las comunidades de paz, que son ejemplos en que ciudades como Medellín y muchas otras ciudades en México, hay muchas experiencias de ciudades por la paz. Hay otra comunidad, Cañaveral. ¿Qué quieren? Yo le digo, es el mismo ejercicio. Si yo fuese alcalde, ¿qué me pidieras tú? Piso techo para hacer una feria. Piso techo para hacer una feria, para poder vender alimentos más baratos, nada más que eso. O sea, eso, lo básico, eso, ¿no? Eso es lo que necesita. Un mercado. Mercados, necesita, por supuesto, agua potable. Usted sí sabe que la gente paga 5 veces más del costo de agua potable, el consumo de agua potable mensual a una familia en Monte Sinaí le cuesta 5 veces más que lo que usted, Fernando, paga. Si yo pago $20 de agua en mi casa, ellos pagan por el mismo consumo, pagan 100. ¿Por qué? Porque ellos compran el agua por metro cuadrado, porque ellos compran por tanquero. El agua ok, por el tanquero, claro, claro. Claro, ellos compran en tanquero y pagan el tanque $1, $1 o 0,75 ahora que está subsidiada, el tanque de agua. Pero cuando usted pasa eso, ese volumen, lo traspasa a metros cúbicos y compara con su factura de metros cúbicos, ¿no? Se da cuenta que corresponde a la quinta parte. Entonces, ¿cómo es posible que Patricia Sánchez, que no es ninguna millonaria, pero que pague 5 veces menos que lo que paga una familia que apenas patea calles todo el día para llevar $5 o $10 para la comida del día, ¿no?
Ok, y eso es efecto de esto otro que hablábamos, ¿no? De la falta de legalización de la propiedad de los espacios. Patricia, ¿hay salida para eso? Claro que sí. Mire, la política habitacional, el déficit habitacional en este país está concentrado en los asentamientos. El déficit habitacional. Alrededor de 3, 4 millones de viviendas tienen déficit habitacional y por falta de agua, escrituras, etcétera, etcétera. O sea, pero sin embargo, la única política pública que se viene haciendo desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, es una política orientada a producir vivienda nueva y no a mejorar las condiciones de la gente justamente de estos barrios que son víctimas y presas ahora de las mafias criminales. Entonces, si nosotros invertimos, en estas casas que el ministro acaba de entregar, está invirtiendo alrededor de un costo de $25,000 o $30,000 por vivienda, por una unidad de vivienda. ¿Sabe cuánto usted necesita en promedio para mejorar las condiciones de la vida de los sectores populares? $5,000, $6,000 en promedio, porque hay unas que no necesitan, otras que más necesitan. Entonces, por cada casa nueva que el Estado entrega como política de vivienda, usted puede mejorar las condiciones de cuatro familias en los asentamientos informales, ¿no? Y dándoles realmente mejores condiciones de vida, acceso, o sea, si usted mejora las condiciones de vida, indudablemente mejora las condiciones de esa familia, la posición de esa familia, y además, aparte de eso, porque si usted tiene agua, si usted tiene luz, pero no tiene, me acuerdo, esta cosa de la luz, un desalojo en Ciudad de Dios. Nos van a desalojar, Patricia, 20. Ok, corro al desalojo. ¿Qué se les llevaron? Ese día, el CENEL se les lleva toda la red que ellos habían instalado. Toda la red. Yo comienzo a valorar esa red. Y esa red no dejaba de costar $500,000. En postes, en cables, en transformadores, todo eso. ¿Cuánto significa de inversión para una familia pobre? Inversión, ¿no? Entonces, claro, pero es que ¿para qué se van? ¿Para qué se toman los barrios? ¿Para qué? ¿Por qué se toman los barrios? Porque el Estado no entrega viviendas. O sea, el Estado debería, toda política de mejoramiento barrial, la regeneración urbana, que ha sido una de las banderas, íconos, ¿no? De esta ciudad que se ha ido modernizando y que ha salido y que ha surgido, la regeneración urbana. Usted sí sabe que el costo de invertir antes de la informalidad, o sea, de generar ciudad planificada antes y no después, es la mitad. Entonces, si usted invierte en Monte Sinaí 100 millones para regenerarlo, con 50 millones usted podía haber dotado de lo básico de la infraestructura para que esa gente vaya a vivir. Y cuando yo hablo de esto se conoce como la producción social del hábitat. Cuando yo promuevo como una forma alternativa a estos modelos de mercado, de casas producto, a viviendas y barrios proceso, eso se llama producción social del hábitat. Cuando yo estoy promoviendo eso, no solamente, o sea, hay 3 componentes principales. La acción de la gente, mejorando su hábitat, los recursos que no son solamente monetarios que tiene la gente, es capacidad de trabajo, es gestión, es todo eso. Es asistencia técnica que necesita, porque no la gente que no sabe, o sea, la gente de los sectores populares no sabe exactamente las condiciones técnicas que debe tener un barrio, una urbanización y una vivienda para poder vivir en buenas condiciones. Tiene que haber asistencia técnica y tiene que haber un componente de presupuesto. Pero son 5 recursos los que se unen, ¿no? No es solamente el Estado haciendo casas y después entregando, que es la forma más perversa de generar clientelismo y de generar este tipo de proyectos guetos. O sea, si usted quiere construir comunidades, tiene que cambiar radicalmente la forma de entrar y de generar esos espacios con la gente, desde la gente, y de a poquito. La gente no quiere, o sea, ellas no quieren
Ellos no quieren tener una casa donde timbran y se les abre la puerta. Ellos quieren un pedazo de suelo para ir construyendo su hábitat legalmente. Y eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Hay una experiencia muy linda en el Brasil que se llama el urbanizador social, que es que a partir del reconocimiento de estas mafias y de estas formas ilegales de urbanización ilegal, el Estado genera una reglamentación, una ordenanza, se está trabajando a nivel de municipios, para que sean ellos mismos los que bajo condiciones técnicas hagan urbanización social, ¿no? A partir de los recursos que tienen Inconagente, que tienen y bajo reglamentos específicos. O sea, de que se puede hacer con muy poco presupuesto, ¿no? Porque siempre es que no hay, es que no, es que no se quiere invertir en plata y en ideas para los pobres, porque el negocio está por otro lado. El negocio de la casa terminada, en cuanto está por otro lado. Justamente, Patricia, y esto me parece a mí, y corríjame si estoy equivocado, que a lo largo de los años ha pasado de la imposición de un sistema de ciudad a través de las invasiones y su legalización a la imposición de proyectos que no obedecen a las lógicas que deberían obedecer, porque obedecen a otras lógicas, al afán de lucro de los urbanizadores o de los desarrolladores, etcétera, o a este contenido, este trasfondo político que pueden tener en intención las autoridades que promueven estos barrios. Y el asunto aquí es hasta dónde y desde dónde giramos el timón y miramos hacia otras lógicas, porque al final la propuesta de planificación y de construcción de las ciudades no puede venir ni de las invasiones ni de quienes tienen un interés económico en producir vivienda pública. Justamente eso le iba a decir, en la ley tuve la suerte, imagínense qué vida para tan bendecida que tengo. 30 años trabajando por el derecho a la vivienda con los sectores populares. Llego a la asamblea y tengo la oportunidad de generar la primera ley de vivienda social. Bueno, y en esa ley hay tres formas de producir vivienda social: la vivienda pública, la vivienda privada y la vivienda comunitaria. Entonces yo creo, y cuando hablo de vivienda comunitaria, no estoy hablando de estas formas asociadas a bueno, comunismo y te voy a quitar lo tuyo no, cuando hablo de vivienda común o de vivienda comunitaria, estoy hablando de formas que en Europa están ahora como las más aceptables por los grupos que no pueden desarrollar solos, porque el tema de la vivienda es un tema muy complejo a nivel mundial y es mucho más difícil acceder a una vivienda. En España, por ejemplo, los jóvenes ya ni se casan, ya siguen viviendo con sus padres en España, porque cada día es más difícil acceder a una vivienda. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que se están generando? Ni mercado, ni Estado, ni mercado. Vamos por lo comunitario. Juntémonos para salir adelante. Entonces, por ejemplo, ahora yo me imagino en estos vastos territorios de Monte Sinaí o de Ciudad de Dios, lo que sea, grupos de vivienda por manzanas agrupados para producir colectivamente, mejorar su hábitat, ¿no? Y eso... Algo así como lo que hacen las mujeres emprendedoras en Trinitaria. Exactamente. O sea, lo colectivo, lo común, tiene que ser no un concepto. Ahora vamos a lo común, ahora vamos... O sea, tenemos que aterrizar los conceptos. Yo me muero el coraje cuando se comienzan a banalizar los conceptos, como el tejido social. O sea, está tan banalizado el concepto de tejido social que ahora poner una lavadora en un cami ya es construir el tejido social. Cuando hemos visto hoy día que la construcción del tejido social es un proceso tan complejo que dura años, 10, 20, 30 años, y en múltiples relaciones sociales. Entonces, tan banalizado está el tema de los cuidados, ¿no? El tema de los cuidados es porque, qué sé yo. O sea, generar cuidados, generar tejido social es, por ejemplo, crear condiciones colectivas para producir esos barrios, para producir esas viviendas, ¿no? Y en vez de que se entregue y de que una vivienda cueste $30,000, $40,000 con un solo subsidio, una sola vivienda, poder en ese colectivo
generar procesos colectivos con Minga, con participación, con esto, en donde se juntan todos esos recursos. O sea, eso es posible, pero claro, la gente, el recurso técnico tiene que estar formado para eso, ¿no? Y sí es posible. O sea, el recurso técnico, usted no tiene idea cómo se adapta. El que tiene que tener la idea es el de arriba, ¿no? Ese es el que tiene que poner la idea, la lógica y el proceso. Y el recurso técnico y las comunidades se adaptan, pero tiene que venir una política nueva que se difunda, que se implante en el territorio. Y sí, cuando usted ve gente comprometida en mejorar su hábitat, manzana por manzana, calle por calle, ¿usted qué cree? ¿Cuál es el espacio para las mafias ahí? Claro, claro. ¿Y se ha planteado esto a nivel político o rinde más hablar de este discurso securitista que permanentemente vemos No, para nada rinde políticamente lo que estamos conversando aquí. Esto es de utopía suya y mía, tal vez. y tal vez de algunos luchadores y defensores de la vida en general. Pero no, políticamente no es rentable. Pero porque a lo mejor tampoco hemos podido posesionar la idea, pero la gente la tiene clarísima. La gente la tiene clarísima, porque la gente que está, por ejemplo, si usted va y conversa con alguna familia normal de sociovivienda, normal, porque le estoy diciendo que de las 4.000 familias, alrededor del 10% serán las que están vinculadas al capital criminal y a las bandas. Pero si usted conversa con cualquier familia normal, son familias que han venido de este proceso de producción social del hábitat, ¿eh? Pero que se encuentran con un contexto en donde nada de eso, o sea, no sé, pues de pronto le brindan una torta que no era dulce, o le brindan una torta salada. ¿Cómo me como esta torta salada? ¿No? O sea, de la noche a la mañana les cambió todas las condiciones. Y en esos contextos, donde no hay Estado, donde no hay nada, acompañamiento, ¿no? O sea, entran las mafias, ¿no? Y les ofrecen de todo, les encuentran desde espacios de reconocimiento, eso, porque las mafias terminan siendo eso. Cuando un joven llega y el padre le maltrata, pasa borracho, la madre tiene que estar todo el día trabajando para dar de comer a los 3, 4 hijos, ¿no? O sea, y viene alguien, un joven, y dice, mira, fúmate esto, te vas a sentir bien, y de hecho se sienten bien, rico, ¿no? Entonces, es así como los jóvenes van entrando, y una vez que entran a cualquier tipo de adicción, muy difícil que salga, muy difícil que salga. Claro. Patricia, antes de despedirme me subsiste una pregunta y es si Sociovivienda 5, estos bloques que se entregaron recientemente, arrastran consigo, es decir, subsiste el problema de legalización también en ellos. O sea, debería subsistir el tema de, porque todo ese territorio, o sea, a partir de donde termina... Claro, es toda la senda, digamos. A partir de donde termina los asentamientos, que no me acuerdo cómo se llaman, creo que es nuevo, o sea, no me acuerdo cómo se llaman, pero a partir de donde terminan los asentamientos informales y comienza Sociovivienda 1, los bloques de Sociovivienda 1, Sociovivienda 2 y todos los socioviviendas que vienen para atrás, todo ese territorio es parte de la Pancho Jácome. Ya mismo le mando el artículo de aquella época para que lo lea y tenga una referencia. Correcto. Querida Patricia, qué gusto saludarla, qué gusto conversar con usted. Siempre es un placer para mí. Gracias, Fernando. Ojalá lleguemos con algún tipo de mensaje más esperanzador. Yo no tanto. A mí no me interesa que este mensaje llegue a los sectores populares. No es que no me interesa, es que ellos lo conocen. Para mí es mucho más importante que lleguen a los sectores medios altos y que sepan también ellos que ese no conocer la realidad de nuestro país, de nuestra ciudad. Hay mucha gente, jóvenes que han sido estudiantes míos en las universidades, que nunca han pisado ni el centro de la ciudad, no se diga estos barrios, que no saben que hay gente que vive en esas condiciones tan miserables, que no saben que la gente que les limpia su carro, que les maneja su carro, que les cocina, viven en estas condiciones, ¿no? Hay gente absolutamente insensible de lo que pasa en su país. A mí me interesaría que este mensaje llegue hacia esos sectores y sepan que no se puede construir un país, no se puede construir una ciudad, no se puede construir un país con tremendas desigualdades, que la violencia nos va a estallar en nuestra cara, esa violencia de la que somos parte también nosotros y somos responsables también nosotros.
y que no se construye bienestar para la gente sin la gente, ¿no? Esto tiene que ser un ejercicio acompañado para poder construir bienestar. Gracias, Patricia, de verdad, me parece interesantísimo el planteamiento. Creo que es una lógica o una óptica que no se aplica generalmente cuando hacemos estos análisis, así que me encanta que la haya puesto sobre la mesa en este espacio. Gracias. Gracias también a ustedes. Un inmenso abrazo. Bien, Patricia Sánchez, ex asambleísta por Pachacutic y adicionalmente una persona que ha ejercido el activismo por décadas, justamente a favor de que se tomen en consideración ciertos elementos, ciertos reclamos y ciertas realidades, a veces excluidas del análisis político, pero que son durísimas realidades cotidianas para las personas que habitan los barrios populares. Si es que se quiere recuperar eso que decía, ese término tan maltratado que nos decía Patricia, el tejido social, pues bueno, deberá hacerse con la gente y entendiendo las realidades de la gente y entendiendo las dinámicas que las vinculan, las unen y las enlazan en sus interacciones diarias.